¿Cuántos vinieron a adorar al Señor? Amén. Entonces gócese y adore al Señor. Ahora pasamos a un tiempo de ministración a través de la palabra, pero también podemos levantar nuestras manos y glorificar al Rey de Reyes. Amén. Así que vamos a poner en manos del Señor este sermón, esta predicación, y dígale: Señor, gracias porque hoy estoy de pie, porque hoy estoy en tu casa, Señor. Te bendigo, te alabo, mi Dios, por lo que has hecho, Señor, hasta el día de hoy. Quiero pedirte, Señor, que hables a mi vida. Dígale con todo su corazón: Señor, habla a mi vida. Yo no sé cuál sea su necesidad, y si usted ya la puso ahí en su mente, dígale: Señor, yo sé que tú tienes el control. Yo quiero que ahora, Señor, mi atención esté, Señor, a lo que tú vas a hablar a mi vida. Mis problemas, las luchas, las circunstancias, Señor, sé que tú tienes el control. Así que en esta tarde, Señor, dispongo mi vida, mi mente, mi corazón, Señor, todo lo que yo soy. Y quiero, Señor, que tú obres en esta tarde, que no regrese a mi casa como entré, sino que pueda sentir tu toque, Señor, tu mano en mi vida, Señor, en mi corazón, en el nombre de Jesús, amén. Y antes que se siente, hermano, vamos a la palabra del Señor. Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 27. Vamos a leer el versículo 9, hermano, ¿lo tiene? Amén. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Fíjese bien lo que dice: habiendo pasado, ¿qué? Ya mucho tiempo. Grábese eso: ya había pasado mucho tiempo. Y luego vaya conmigo ahí en el mismo capítulo 27. Vamos a leer del versículo 21 al 26. Dice: entonces Pablo, diga conmigo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar a Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener, ¿qué? Buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened, ¿qué, hermano? Buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que quedemos en alguna isla. Así que así, hermano, puede tomar su lugar. Puede tomar su lugar ahí un momento. Y mire, me gusta mucho lo que la palabra del Señor dice. Cuando en cada área, ¿verdad?, que Dios nos habla, cuando usted va a la palabra del Señor, el Señor tiene tanto ahí que hay versículos que nos encantan y que nos mueven una y otra, nuestro corazón cada vez que lo leemos o lo escuchamos. ¿Sí le ha pasado que tiene un texto favorito, que algo siente, ¿verdad?, aunque lo vuelva a leer? Bueno, pues la presencia del Señor es así, tan hermosa, que me mueve mucho cuando Dios habla en nuestra vida. Y hablando un poquito, antes de entrar en el tema acerca de Pablo, usted sabe que Pablo no se llamaba Pablo, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba antes? Saulo. Y yo quise adentrarme un poquito a la vida de Saulo, hermano. Usted sabe que a mí me gusta como que relatarle un poquito para que todos estemos en sintonía, ¿verdad? Para recordar algunas cosas. Y yo le decía que hay versículos que nos gustan, pero a lo mejor usted también tiene un personaje por ahí que, aparte de lo que Jesús hizo cuando leemos la Biblia, que nos mueve la vida de Jesús, tiene algún personaje así que le guste, que diga: yo me identifico, o me hubiera gustado estar en el lugar de tal personaje, o admiro lo que hacía. Sí, hermano. O se ha puesto a pensar, como alguna vez le prediqué, cuando vemos la vida de Abraham, ¿verdad?
qué bonito las promesas que Dios le hizo a Abraham, pero cuando Abraham estaba ahí entregando a su hijo, cuando volteamos y lo vemos decimos, no, pues mis problemas no tienen nada que ver con Abraham, ¿verdad? Abraham estaba en un momento muy duro, pero vemos cómo Dios le encantó la fe de Abraham, ¿verdad? Y así podemos tener muchos personajes con los cuales admiramos. Y fíjese que uno de los míos es Pablo. Bien lo decimos, su nombre no era Pablo, era Saulo. Y este hombre fue uno de los primeros cristianos. Si usted recordará, Saulo perseguía a la iglesia. Y me gusta mucho cuando vamos ahí a Hechos capítulo 2, versículo 46, que dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos. ¿Con qué, hermano? Con alegría y sencillez de corazón, alabando ¿a quién? A Dios, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Me gusta mucho adentrarme a la historia de Pablo, porque cuando Pablo empezó a perseguir a la iglesia, los primeros cristianos dicen que estos se reunían, comían juntos en unidad y alababan y glorificaban a Dios en las casas. Y entonces estos eran los primeros cristianos, pero resulta que aparece Saulo, y Saulo comienza a perseguir a los cristianos. Y la vida de este hombre a mí me impacta por lo que Dios hizo en él. Él tuvo una conversión genuina en el momento que él tuvo ese encuentro cuando Dios le habla, y a partir de ahí su vida jamás volvió a ser igual. La vida de Saulo tuvo una transformación, fue bautizado y comenzó a hacer su tarea delante de Dios, a servirle con todo su corazón. Aquellos hombres que se reunían en las casas y adoraban a Dios, cuando fueron perseguidos, dice que se dispersaron. Pero no se dispersaron, a lo mejor aquellos hombres que los corrieron del lugar pensaron que habían tenido una victoria, pero el propósito de Dios era mayor, porque dice que a donde ellos fueron dispersados, ellos hablaban del evangelio. El propósito de Dios estaba en medio de la vida de Saulo, de perseguirlos, pero también Dios tenía un propósito con Saulo y tenía un propósito con aquellos que fueron esparcidos. Y gracias a eso, hermano, nosotros conocimos, gracias a esos, aquellos hombres que disfrutaron andar con Jesús, que batallaron, tuvieron luchas, pero el evangelio y la palabra del Señor permanece. Así que Saulo fue un hombre que en cuanto él tuvo esa conversión quiso tener buenas amistades, y dice que quería juntarse con los discípulos, y los discípulos le tenían miedo porque decían, pues que no es este el que persigue, y tenían miedo. Y entonces entra un hombre llamado Bernabé y le dice, él de verdad ha tenido un encuentro con el Señor. Quiso tener diferentes amistades, y eso es un consejo que hoy yo le voy a dar a aquellos que comenzamos en el caminar con Cristo. O si usted ha tenido luchas, hermano, busque gente, rodéese de gente que busque al Señor, rodéese de gente que pueda compartirle algo bueno, que en lugar de alejarlo, que en lugar de hacer disensiones, usted puede admirar muchas personas, pero júntese con aquellos que admiren a Cristo, aquellos que le sirvan a Él, y usted va a tener ese apoyo, ese abrazo, ese amigo que pueda aconsejarlo y que pueda orar por usted, y que tiene luchas y dificultades como nosotros, pero tenemos a un Dios que nos sostiene juntos. Amén. Así que Saulo buscó amistades. No le fue fácil al principio, pero luego Dios acomodó las cosas, y a partir de ahí él se apasionó por la obra del Señor, por compartir el evangelio. Y aunque le fue difícil en un comienzo, él, de verdad, la gente veía el testimonio en Saulo. Le costó, dudaban, si será, no será, pero permaneció, y se veía que había tenido un cambio verdadero. Así que este hombre, dice la Biblia, que tuvo muchas dificultades, y cuando leemos de Pablo y las cartas de Pablo, decimos, Pablo, qué corazón, y buscaba a Dios, pero también nos topamos con que tuvo luchas. Era un hombre como usted y como yo, con dificultades, con pensamientos que el enemigo ponía. Y este hombre, al comienzo de su ministerio, vemos que fue un hombre que vivió, lo apedrearon,
fue un hombre que fue encarcelado, que incluso hicieron complot para matarle, pero aún así Pablo permaneció adorando al Señor. No le fue fácil, fue un misionero, viajaba, y yo me imagínense ahora si los misioneros sufren, ¿verdad? Dejar sus cosas, sus costumbres, pues ahora ellos que su traslado era caminando, ¿verdad? A lo mejor por allá hacían uso de algún animal, pero yo me los imagino, las aldeas, los lugares a donde iban con desierto y con calor, y la ropa que usaban y todo lo que tenían que atravesar. Aun cuando no era bien recibido, Pablo decidió amar y servir a Cristo y plantar iglesias. Y eso me emociona mucho de la vida de Pablo, porque a nosotros quizá no nos sea fácil o no seamos bien recibidos para compartir el evangelio, pero mire, al final el Señor hace su propósito. Usted dispóngase y el Señor cumplirá su propósito en usted, en su casa, en su familia, con sus amistades, donde quiera que el Señor lo lleve. Usted siéntase bendecido porque Dios puede hacer algo con usted. Así que, viendo la vida de Pablo, hermanos, vemos que él comienza un viaje. Y un viaje, hermano, nada sencillo. A través de todo lo que ya había vivido, a través de que ya había sido encarcelado, a través de que lo habían apedreado, no lo habían recibido en muchos lugares. Para terminar este capítulo, vemos que Pablo comienza un viaje y se va a Italia, ¿verdad? Pero no va de paseo. A Pablo lo llevan con presos, lo llevan, aunque por ahí habían dicho, este hombre en verdad no ha hecho nada malo, se lo llevaron en calidad de preso con muchos hombres más que a lo mejor eran ladrones, pero algo habían cometido y iban con él. Y yo quiero entrar, antes del pasaje, quiero ir a la palabra del Señor, hablando acerca de aquel texto que dice en Mateo 17, capítulo 20, si no me equivoco. Dice: Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Yo me gozaba mucho ahorita con los testimonios, porque precisamente este sermón habla de continuar en la oración, de no rendirnos, y que Dios sigue contestando y que Dios sigue haciendo milagros. Este pasaje me movía a mí en este sermón a hablar introducirme con esto que dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza. Porque hemos oído mucho de ese versículo, hermano, hasta no lo sabemos a lo mejor de memoria. Y usted le dice a alguien: ten fe, mira, Dios dice que así, con un granito tan pequeño que fuera tu fe, Dios puede hacer mucho. Y así es, el Señor mueve montañas, el Señor hace las cosas, el Señor mueve todo, acomoda todo y hace las cosas posibles. Así que yo decía, Señor, ¿pero a qué se refiere? Yo quiero investigar qué significa la montaña bíblicamente, qué significado puede tener. Y mire, la montaña significa cielo con la tierra, que conecta el cielo, con la tierra. Es en la montaña donde el hombre tiene que subir para encontrarse con Dios. Cuando usted dice, si tú le dices a la montaña, muévete, ¿verdad? Hemos cantado esa canción y nos imaginamos que el monte se tiene que mover, el problema se tiene que mover, pero para que la montaña, el problema, la cosa aquella que estorba se mueva, usted tiene que subir por la montaña. ¿Y cómo es eso, hermano? Dice que es donde el hombre tiene que encontrarse con Dios. Es decir, vamos a ir a la montaña a buscar al Señor y a decirle lo que estamos aconteciendo. Usted tiene que ir en oración al Señor, tiene que subir a la montaña para tener ese encuentro con el Señor. En el Antiguo Testamento podemos ver a Moisés, que tuvo ese encuentro con Dios. ¿En dónde, hermano? En aquel monte llamado Horeb.
Ahí Moisés hizo alianza con Dios y Dios le dice, escribe las tablas de los 10 mandamientos. Pero ahí Moisés tuvo una transformación en su pensar, en su corazón. Mientras él estaba debajo de aquel monte, nada sucedía. Tuvo que subir para ver la gloria de Dios. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, pero tenemos que ir a donde está aquel que hace las cosas posibles. En el Nuevo Testamento, la montaña, en Mateo 4:8 nos menciona que Jesús estaba en un monte cuando aparece Satanás y le pide que le adore. ¿Sí recuerda esa escena? En Mateo 5:1 Jesús también sube al monte y ahí enseña las bienaventuranzas, enseña a sus discípulos. Y en Mateo 14:23 vemos que también Jesús subió a un monte donde él encontró el refugio. Ahí en ese monte el Señor oraba. Subir a la montaña es buscar al Señor y encontramos el abrazo, encontramos el refugio, encontramos la esperanza, encontramos la fortaleza. Pero no se va a mover la montaña, hermano. Usted tiene que subir a quien mueve la montaña. Tiene que buscar a Dios. Tiene que orar, tiene que adorarlo. Si el Señor Jesús lo hacía, cuanto más nosotros. Él se apartaba, Él oraba al Padre. Usted y yo con mucha más razón necesitamos el abrazo de nuestro Dios, de nuestro Padre. Necesitamos buscarlo a Él. Orar, hermano, es algo tan hermoso. Y dice este versículo también, ¿verdad? Que es que la semilla es algo pequeño. Bueno, la semilla es la palabra de Dios y la palabra de Dios es tan sencilla y tan humilde, ¿verdad? Que a través de esa palabra que usted recibe, el Señor le da crecimiento. El Señor lo nutre con su Espíritu Santo, lo fortalece y ahí encontramos el amor y la fidelidad de Dios. Encontramos el amor y la fidelidad de Dios, hermano. Pero necesitamos buscar al Señor. Queremos que las cosas sucedan, pero necesitamos buscar del Señor. Qué bonito es sabernos el versículo, si tuvieres fe. Y a veces creemos que las cosas no suceden porque nos falta fe. ¿O será que Dios no me escucha? ¿O qué hace falta para mover el corazón de Dios, hermano? Vaya a lo secreto y busque a Dios en oración. Dice su palabra en el capítulo 27 que leíamos y 28. Dice que Pablo hizo un viaje a Roma. El viaje había sido difícil, el viaje había sido largo, no fue nada sencillo. Si usted ha leído esa historia, va a recordarlo, y si no, yo le voy a ir platicando un poquito por aquí. Dice que el viaje no fue nada sencillo. En primero iba en calidad de preso. ¿Qué había hecho Pablo, hermano? ¿Qué delito había cometido? Simplemente predicar el evangelio. A pesar de todo lo que vivió, apedreado, encarcelado, se comprobó que él no tenía ningún delito, que no había nada que perseguir, pero se lo llevaron. Y fíjense que a veces decimos, Señor, ¿por qué esto me acontece a mí? Pablo quizá no tenía por qué haber zarpado en ese viaje, pero Dios tenía un propósito con Pablo. Y lo que nosotros vivimos es porque lo que no alcanzamos nosotros a ver, el Señor sabe lo que puede hacer con nosotros a través de esa circunstancia. Nosotros podemos levantar a otros con lo que Dios ha hecho en nosotros, podemos testificar que Dios sigue obrando, que Dios nos ha restaurado, que Dios nos ha levantado, que el Señor ha sido fiel. Lo que atravesamos, hermanos, no es para siempre, es momentáneo, pero el Señor tiene que trabajar en nosotros y nosotros tenemos que permanecer en Él en todo momento, aun cuando todo parece una tormenta, aun cuando todo parece difícil, usted siga glorificando al Señor. Era un viaje, me imagino que no era un gran barco, ¿verdad? Usted ha visto las películas. Imaginemos que era tipo alguna lancha, algo así, un barco alargado, ¿verdad? No en forma algo grande. Iban ahí 276 personas, con el capitán del barco, ¿verdad? El que dirigía aquella embarcación. Vamos a suponer que era algo más grandecito, ¿verdad? No iban tan incómodos. Para que usted eche a volar su imaginación, como usted quiera.
pero iban 276 personas. Y ese viaje se torna difícil, ese viaje empieza una tempestad, y para esto Pablo les dice: yo creo que no es tiempo de que nos vayamos, porque tenemos que llegar pronto a una isla, a un lugar para poder invernar. No era tiempo de viajar en barco, no era tiempo de trasladarse, porque había tormentas, había vientos contrarios. Pero no le hicieron caso, dijeron: no, pues ¿qué va a saber Pablo? Mejor le hacemos caso al que sabe del timón, ¿verdad? Al que sabe dirigirnos. Y no le hicieron caso, y aquella vez dice que se presentó una gran tormenta. Pero difícil, hermano, tan difícil que aquella embarcación se echó a perder. Estaban temerosos, estaban asustados, no hallaban qué hacer, decidieron sacar su equipaje para ver si de alguna manera la embarcación podía sostenerse un poco. Estaba oscuro, era muy de madrugada, no se veía nada. Imagínense el viento, la tormenta, la tempestad, y aquellos hombres estaban temerosos. Y dice aquí también en el versículo 21 que tenían ya mucho tiempo que no comían, ¿verdad? Imagínense los hambrientos, sin saber a qué hora iban a llegar a tierra, sin saber qué hacer. Tenían miedo, estaban mojados porque estaba lloviendo, tenían mucho tiempo ahí. Pero Dios quería glorificarse. Y mire, dice el versículo 9 del capítulo 7. Y habiendo pasado mucho tiempo y haciendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, ¿verdad? Les dijo: varones, pues vamos ahora a sacar el equipaje. Pues ya estaban ahí, ¿verdad? Pero mientras que ellos estaban en esa tempestad, estaban viviendo un proceso difícil, ¿verdad? Ellos estaban viviendo una tormenta, no sabían si iban a morir, quizá pensaron que ya no iban a sobrevivir, pero Dios estuvo con Pablo, que manda un ángel y le dice: todos van a sobrevivir menos la embarcación. Pero al principio no quisieron escucharlo. Muchas veces alguien no va a escuchar su consejo, pero al final Dios va a traer a usted el consejo nuevamente para aquel que necesite ser restaurado. Usted tiene que seguir orando. Pablo estaba preocupado por aquellos hombres, y muchas veces nos sentimos como estos hombres que estaban en la embarcación en medio de una tormenta. Usted siente que esa tormenta no acaba, usted siente que no llega a la orilla, usted siente que el viento es contrario y que es demasiado y no hay que hacer. Y sentimos que se viene una cosa tras otra, porque ellos estaban en calidad de presos. Ellos aparte no sabían en qué momento iban a llegar, tenían frío, tenían hambre. ¿Cuántas veces, hermano, usted se ha sentido desesperado porque la circunstancia parece muy difícil? Y luego dice el versículo 15, hermano: y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. ¿Se fija que en qué momento ellos como que perdieron la esperanza? Se dejaron abandonar. Y en esta tarde yo le quiero decir algo, hermano. En medio de las circunstancias que usted se ha sentido querer abandonar, se ha querido desanimar, porque siente que viene una circunstancia y todavía no aterriza, cuando ya viene la otra, y parece que todo nos parece que todo nos pasa solo a nosotros. No se rinda. No se rinda. La vida del cristiano, hermano, dice que los valientes arrebatan el reino de los cielos. No se rinda. Puede ser muy difícil, pero no se rinda, porque si usted se rinde, le va a dar el todo lo que Satanás le hizo creer. ¿Quién va a salir ganón? ¿Quién va a salir victorioso? El enemigo. Pero usted y yo somos hijos de Dios. Usted y yo tenemos que saber que no somos nosotros, es el Señor en nosotros, y tenemos que caminar como lo hizo Moisés, como viendo al invisible. Camine, no importa el viento, no importa la lluvia, no importa las circunstancias, siga creyéndole a Él y no se rinda. Gracias, Señor. Y luego nos dice el versículo 26.
Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Con todo lo que había atravesado, Pablo les dice, es necesario que demos en alguna isla. Les estaba diciendo, no tengan temor, no tengan miedo, no se rindan. El ángel de Dios vino y me dijo que vamos a estar bien. El Señor muchas veces, hermano, usted le ha dicho, no tengas miedo. Yo estoy contigo, no desmayes. Y parece que el viento no nos deja escuchar la voz de Dios. Y el Señor le vuelve a decir, no tengas miedo, yo estoy contigo, persevera, sé firme, sé fiel a mis palabras, sé fiel a mis caminos y yo voy a hacer por ti. Dice el versículo 26, con todo esto es necesario, ¿verdad? Pero había un momento donde ellos decían que aquella tempestad no era pequeña, ¿verdad? Imagínense, era un problemón ahí, un asunto difícil. Cansados, con frío, mojados. Pero Pablo les dice en el versículo 27. Se me perdió el versículo, hermano, pero lo que Pablo les dijo, tengan buen ánimo. El ángel de Dios me dijo que todos vamos a estar bien. Y Pablo sabía que era Dios, ¿verdad? El que estaba hablando a su vida. Pablo, si vemos la historia de Pablo y vemos la de Jonás, aquí vemos que Pablo no era el problema en la embarcación como Jonás. Pablo no era el problema como Jonás. Mire, el versículo 25 dice, por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Tenemos que confiar en lo que el Señor nos ha dicho. Confíe en lo que el Señor le ha dicho y comparta su fe con aquellos. Dígale, yo tengo un Dios grande, un Dios victorioso, un Dios poderoso, que no me ha dejado, su mano no me ha soltado, al contrario, me ha levantado. Así que comparta con aquellos y dígale, yo confío en lo que Dios me ha dicho. Porque las palabras de Dios son fieles y verdaderas, hermano. Tengan buen ánimo, les dijo Pablo. El Señor hoy le dice, ten buen ánimo, levántate, levántate. Si tienes que levantarte a orar, si tienes que hacer algo diferente, levántate, esfuérzate y sé valiente, como le dijo a Josué. Y luego vamos al versículo 42 y 43, hermano, y dice, entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los pusiesen a nadar, que pudiesen nadar, se echasen los primeros y saliesen a tierra. En esto yo veo un propósito en Pablo. Yo le decía, si usted recuerda la escena de Jonás, aquí Pablo no era el problema, como Jonás en aquella embarcación, que aquella embarcación perecía a causa de Jonás, porque Jonás quería tratar de huir del Señor. Pero aquí Pablo no era el problema, aquí Pablo tenía un propósito con estos 246 hombres y tenía un propósito al llegar a la isla, porque aquella isla no conocía del evangelio, aquella isla no conocía el poder de Dios, creían en muchos dioses, pero a causa de la vida de Pablo Dios tenía un propósito. Capítulo 28, versículo 8 y 9. Nos dice, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, es decir, de diarrea. Y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. En este viaje Pablo iba con Lucas y Lucas era médico, así que Lucas sabía lo que acontecía con este hombre. Pero en la vida de Saulo, de Pablo, tenía un propósito en aquel lugar. Adentrándonos un poquito antes, ellos llegan a tierra, ellos llegan a aquella isla y son bien recibidos. Pero ¿qué cree que acontece? Cuando los ven que vienen, que no estuvieron a punto de naufragar, que el Señor los rescata, ¿verdad? Estos hombres sin conocer el propósito los reciben.
tienen por ahí una fogata para que se calienten del frío, y Pablo quiso acomedirse, toma la leña, y en medio de esa leña sale una serpiente que dice que se le prendió en la mano. Pablo la sacude, aquella serpiente se va. Pero ¿qué cree, hermano? Aquellos hombres de aquella isla sabían que Pablo no tardaba en ponerse hinchado, no tardaba en asfixiar su garganta, en inflamarse su laringe, no tardaba en hincharse su cara, porque no había cura, porque era una serpiente venenosa, y estaban esperando que Pablo muriera. Pero le digo que el Señor tenía propósito con Pablo. Pablo no murió aquella noche. Pablo no le pasó nada. Pablo estaba bien porque Dios tenía un propósito. Entonces dice que el padre de Publio estaba enfermo. Este era uno de los hombres que le habían dado atención a Pablo, a Lucas y a aquellos hombres de la embarcación. Y estaba enfermo. ¿Y qué dice la palabra? Que Pablo, al verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. No era Pablo, era el poder de Dios obrando a través de la vida de Pablo. Y dice que venían todos los enfermos de aquella isla. ¿Y qué quiere decir, hermano? Que se propagó el evangelio a través de las sanidades y milagros que Dios hizo en ese lugar. Pablo había dado a conocer el evangelio del Señor. Pablo estaba ahí con un propósito. Dice que oró por los enfermos. Usted y yo tenemos un propósito en nuestra vida. No sé qué tempestad esté pasando, hermano, pero su propósito es que su familia conozca. Si su propósito en el Señor, en su vida, es que usted comparta, que usted le ame más, que usted lo conozca, que usted se apasione, que usted viva las cosas del Señor. No sé cuál sea lo que Dios esté tratando de hacerle entender en medio del proceso, pero usted tiene que saber que el proceso no se puede quedar ahí. Usted tiene que dejar que Dios termine la obra, que Dios complete la victoria. Usted tiene que dejar que Dios sea honrado y glorificado a través de su vida. Dios guardó a Pablo del veneno de aquella serpiente, porque tenemos que tener fe en medio de las adversidades. Pablo sabía que había tenido muchas pruebas y muchas luchas en su carrera y no podía terminar en ese lugar sin remedio alguno, muerto por el veneno de alguna serpiente. Yo me imagino que Pablo se sacudió, no lo dice la Biblia, pero yo me lo imagino que se sacudió sin temor, porque sabía que si Dios lo había guardado del naufragio y lo había llevado ahí con un propósito, Dios lo iba a librar del veneno de aquella serpiente. ¿Cuántas veces usted tiene que levantarse, hermano, y sacudirse lo que el enemigo le ha hecho creer? Tiene que levantarse y sacudirse los malos pensamientos, sacudirse del pecado, sacudirse de todo aquello que esté impidiendo su relación con el Señor. Dios estaba con Pablo. Dios estaba ahí en aquella isla sin luz, sedientos, con hambre, temerosos. Aunque les habían dado un buen recibimiento, ahora todos estaban, ¿qué va a pasar con Pablo? Y decían, seguramente este hombre va a morir porque viene algo malo hizo, iba a naufragar, y luego ahora la serpiente. Y cuando vieron que nada le sucedió, lo quisieron hacer como un Dios, pero Pablo sabía que no era así, que Dios era el Dios que merecía la gloria y la honra, y que su propósito era compartirles a aquellas personas de lo que Dios puede hacer. Sabe, hermano, hay veces que nuestros viajes, como Pablo, ¿verdad? Se fue a Italia, se fue a Roma. A veces nuestros viajes, es decir, nuestros procesos son largos, como el de Pablo. Fue una tormenta, una travesía larga. A veces nuestros procesos son largos, pero son más importantes, no el viaje, sino el remedio que tenemos para atravesarlos. ¿Quién es el remedio? Es nuestro Dios. Ahí va a estar el Señor para atravesarlo. Cualquier cosa, el desánimo, la angustia, la enfermedad, Dios está ahí con nosotros para atravesar ese viaje.
Y sabe que algunos en medio de ese viaje, en medio de esa tormenta, parece que se ahogan, parece que están a punto de naufragar y están a punto de darse por vencidos. ¿Por qué, Señor? No salgo de una situación y mira cómo están mis hijos, cómo está mi familia. Mira, Dios, si tú me escuchas, ve cómo está mi corazón. Parece que este viaje ha sido tan tormentoso, tan largo, parece que me ahogo, parece que no puedo salir de aquí. Y el Señor le dice hoy: no te des por vencido, no te des por vencido. Póngase de pie un momento. Y mire, quiero compartirle algo. Quizá en medio de ese viaje, de ese proceso, hermano, hay cosas que tenemos que despojarnos, como lo hizo Pablo y aquellos hombres tuvieron que tumbar su equipaje al mar para sostener la barca. Quizá en nuestra vida también nosotros llevamos equipaje que está de más y que tenemos que despojarnos de él. ¿Qué hay en su vida, hermano? ¿Qué hay en esas maletas? Quizá hay orgullo, rencor, enojo. ¿Qué está haciendo que su vida esté en peligro? ¿Qué está haciendo en ese barco? ¿Qué hay en esa maleta que está haciendo que su relación con Dios está en peligro? Que ha traído una sequedad espiritual, que ha traído espacio a malos pensamientos y a querer decir lo que Satanás le dice, que Dios no lo escucha, que Dios no está atento a su oído, que usted ve que como otros pasan al frente y dan testimonio de lo que Dios ha hecho y dice: yo quiero estar ahí. Hermano, vamos a la montaña. Hermano, busquemos al Señor. Tenemos que despojarnos quizá de muchas cosas. Sí, tiene que dejar aquello que está impidiendo su relación con el Señor. Y sabe algo, hermano, en esta vida tenemos un viaje. Y no le estoy hablando de vacaciones. Es un viaje eterno, en donde tenemos que dejar aquellas cosas que nos impiden el punto de encuentro al viaje eterno. Si usted y yo somos como aquel hombre, aquel joven rico que no quiso dejar sus propiedades, tristemente este hombre se fue sin conocer a Jesús. Muchos tienen el amor al dinero, a las cosas materiales, a lo que puedo hacer. ¿Y sabe cuántas familias viven en discusiones por estar peleando por una situación de una casa, por estar peleando por un carro, por propiedades? Nuestro viaje, hermano, usted y yo que conocimos a Cristo, es eterno. Y si usted no deja el orgullo, si usted no perdona, si usted no tira al mar esa maleta que está estorbando algo en su vida, hermano, el viaje se va a quedar a medias, porque la Biblia es muy clara. Hay dos lugares: la vida con Cristo o una vida allá abajo sin Cristo, de tormento. Así que yo quiero invitarlo a que pase a este lugar. Mire, yo quiero invitarlo y no quiero insistir mucho. Si Dios le habló algo hoy a su corazón, yo quiero invitarlo. No sé cuál sea su necesidad, no sé cuál sea su situación, pero si usted es de aquellos que le dicen: Señor, quiero ver tus promesas, Señor, quiero ver tu gloria, estoy aquí, Señor, quiero subir al monte y tener ese encuentro contigo que me hará permanecer en medio de los viajes de la vida que tú me hagas atravesar. Si usted quiere venir a este lugar, yo lo invito. Adore al Señor un momento. Yo no sé, hermano, qué esté atravesando, yo no sé para quién sea este mensaje, pero lo que yo sí sé es que mi Dios es real. Mi Dios sigue obrando, mi Dios sigue sanando, mi Dios sigue haciendo milagros, mi Dios sigue contestando la oración, mi Dios sigue obrando. Así que yo quiero invitarlo a que lo adore unos momentos. Dígale: Señor, mira mi necesidad. Hermano, no hay nadie que lo entienda mejor que nuestro Dios. No hay nadie que lo entienda mejor que nuestro Dios.